8:37, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delti. Le damos la bienvenida al ex ministro del Interior, el sociólogo Carlos Basombrío. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes, Igualmente. A ver, el tema de legitimar la institucionalidad de la policía es una necesidad urgente, es decir, ha pasado por momentos y episodios muy complicados, y este último, frente en la actuación individual de determinados miembros de la policía en una manifestación donde hay fallecidos, donde hay heridos, implica, pues, dentro de un contexto político tan caótico, un imperativo enfrentar esta situación. Para usted, Carlos, digamos, aquí hay responsabilidad obviamente política, porque hay ejecución jerárquica de órdenes, pero también, ¿qué es lo que ha podido ocurrir? Es decir, después de varios días de haber bajado la turbulencia en el análisis. A ver, evidentemente no estamos ante el hecho aislado de un individuo que levantó un poquito más la escopeta de perdigones y ocurrió una tragedia. Lamentablemente, en el caso específico de Lima, porque afortunadamente la policía tuvo otra conducta en el resto del país, sí. Ha habido, digamos, 2 muertos, personas, una persona paralítica, una persona que está con una situación gravísima. Ha habido maltratos inaceptables a personas, a mujeres, por ejemplo, detenidas. Ha habido una práctica bastante inaceptable de policías. ¿Ya? Yo no quiero ir más allá todavía. Sí. Y bueno, ayer el señor Vizcarra, para que usted pueda ir más allá, lo que dijo es que, y confirmó que el señor Merino había llamado al señor Gentile para que haya mayor firmeza en el enfrentamiento con las manifestaciones, ¿no? Y el señor Gentile le dijo, oiga, yo ya renuncié, yo no estoy acá. Estoy totalmente lo visto al señor Vizcarra y a eso iba. Lo que creo que queda ahora es saber por qué. Y creo que el por qué tiene que ver con investigar la conducta y la actuación a nivel político, pero también a nivel policial. Yeah. Creo que hay que saber separar hoy en la policía, porque está muy desmoralizada, etcétera, etcétera, por las cosas que conocemos de todo el año y se sienten generalizados, etcétera, en esta situación. Creo que la mejor defensa de la institución policial es establecer con mucha claridad el rol que tuvieron los mandos policiales en todo esto. Probablemente algunos no tuvieron nada que ver, probablemente otros, pero creo que es absolutamente indispensable, y estoy seguro que el ministro Vargas piensa igual, que se renueve el liderazgo policial que ha estado de una u otra manera a cargo de la policía en el último año, que más es el mismo. Pero eso debería ser el término de la distancia, ¿no? La renovación, porque más allá de la comprobación. Es que en este caso no sería para decir usted es culpable, sino para decir la policía es consciente, o el ministerio es consciente, o el gobierno es consciente, o en todos los casos, de que la población, para poder volver a confiar en la policía, necesita un mando renovado, poniendo a un comandante general que inspire en sus subordinados y en la ciudadanía una confianza de que algo nuevo está empezando, y así poder hacer la investigación. Probablemente muchos de los que tendrán que pasar al retiro por esa decisión no tengan nada que ver, pero es el precio de poner a alguien que realmente inspire confianza de que las cosas van a cambiar. Yo estoy convencido que el ministro Vargas lo tiene muy, muy claro. Ahora, la decisión final es del presidente de la República, y ojalá él comprenda que eso es proteger a la policía. Y proteger a la policía no es mantener a los mismos mandos que están cuestionados hoy en día y que van a ser investigados por la fiscalía administrativamente,
van a ser escrutados por organismos internacionales que ya han venido como Naciones Unidas, o los que van a venir de la Comisión Interamericana, de American Watch, de Amnistía Internacional. Esos mandos no pueden estar al frente de la institución porque están en una situación en la cual terminan involuntariamente quizás, pero haciendo sentir que la Policía Nacional avala a todo lo que ha ocurrido. Por el bien de tantos amigos policías valiosísimos, yo creo que lo mejor es una renovación en el mando profunda que permita sentir que la policía ha sido consciente, o el ministerio, en este caso el gobierno, que son los que tienen que tomar la decisión, de que la ciudadanía no puede aceptar lo que ha ocurrido, porque lamentablemente son demasiadas cosas las que han ocurrido, y que se necesita un nuevo momento policial, además que supere pues la etapa de que se robaban los equipos el dinero para los equipos de protección policial, etcétera, 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 que terminaron la caída del ministro que no me acuerdo el nombre del señor Morán, efectivamente. Entonces, a mí mi punto fundamental es, hoy creo que proteger y promover una mejor situación de la institución policial, que está muy golpeada en muchos sentidos, es renovar profundamente el mando policial, cosa que, insisto, estoy convencido que el ministro Vargas lo tiene muy claro, y por eso, pero finalmente es una decisión del presidente de la República, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y ojalá que él comprenda que eso es lo que hay que hacer. Esa es mi opinión. Carlos Basombrío, ¿por qué esto que nos dice usted y que parece muy sensato se viene repitiendo casi en los mismos términos desde hace años y años? Hace unos días recibimos acá a su predecesor en el cargo, él también civil como usted, Pérez Guadalupe, quien nos dijo, por una parte mirando allá atrás, que la cesación de varias decenas de generales de la policía fue un acto desafortunado antes que él llegara al poder, y nos dijo que después que pasara el cargo a usted no se hizo ninguna reforma. ¿Por qué hay esta repetición de año en año de los mismos argumentos? ¿Qué lo impide? No voy a discutir con el anterior ministro. ¿Por qué no? ¿Por qué no, señor? Si enriquece, ¿por qué no? A ver, le respondo, si me permiten, le respondo sobre eso. Creo que es lo menos importante hoy día es discutir sobre si yo hice reforma y él no hizo, o él no hizo. Uno, no vamos a gastar ese tiempo en esto. Segundo, ahí está la opinión pública que juzgue en qué periodo hubo reformas profundas de la policía. No sé, yo creo que si yo tuviera que justificar que nosotros hicimos reforma de la policía, querría decir que nadie percibió. Yo creo que sí, un sector importante de la opinión pública es consciente de que en ese periodo hubo enormes esfuerzos de reforma de la policía, y no entro a comentar a lo del señor Guadalupe. Y creo que hoy día estamos en un propósito diferente, y a mí me interesa más que el señor Guadalupe, mejor dicho, me interesa el tema de mi país en relación a la policía, mi país en relación a cómo sacar adelante una relación que tiene que ser mejor entre policía y sociedad. No podemos quedarnos pues con situaciones como las que se vivieron en el gobierno de Ollantumala, impunemente, de un escuadrón de la muerte, por ejemplo, que hubo a lo largo del gobierno de Ollantumala, haciendo las barbaridades que hubo y que dejaron que eso quede impune. Creo que al igual como se hizo en nuestra gestión, hay que enfrentar los graves problemas con coraje, con pantalones, así eso puede ser impopular en algunos sectores. Retomo la idea de, creo que el presidente tiene la obligación de, pensando en la policía, esa es mi opinión, yo no tengo ninguna, solamente un ciudadano más, de renovar el mando policial por el bien de la policía y por el bien del país. Señor Basombrío, quisiera yo preguntarle sobre la coyuntura política, la conformación del nuevo gabinete que va al Congreso ya en los próximos días. ¿Cuál cree usted que son los ejes centrales en los cuales debe basar su trabajo justamente este gabinete en la etapa de transición? Le pido por favor un minuto para ir a la pausa y luego regresamos con su respuesta. Con todo.
bien, de regreso en Ampliación de Noticias, había una respuesta pendiente del exministro del Interior, Carlos Basombrío, sociólogo además, que había planteado Carlos Villarreal. Adelante, señor Basombrío. La pregunta de Carlos Villarreal, a mí me parece que la presentación del gabinete Violeta Bermúdez al Congreso debe ser lo más pronto posible. Claro, con cargo a haber solucionado el problema del cual hemos estado hablando antes, de que no quede digamos, todavía nada pendiente en reencaminar a la institución policial, que es una obligación del gobierno, en los temas que hemos conversado. A mí me parece que la presentación al Congreso debe ser razonablemente breve, debe ser acotada a los asuntos que se pueden hacer en una transición, que ya el presidente muy bien los ha detallado: las elecciones, la pandemia, la recuperación económica, la preocupación por el empleo, y que debe plantear agendas básicas, realistas, de lo que se puede hacer en 11 meses en los ministerios respectivos, sin plantear una cosa, digamos, que corresponda a niveles diferentes. Creo que eso, más allá de cuánto le guste al Congreso, porque creo que creo que, digamos, el gobierno no expresa al Congreso, a la mayoría del Congreso, es la mejor forma de saberlo, es que fue la rendición del Congreso ante la evidencia de la barbaridad que habían hecho, que es de la que emergió este gobierno. Y entonces, si lo que se va es para tratar de complacer al Congreso, yo no digo que no haya puentes, de algo, todo eso tiene que haber, estaríamos en una situación muy difícil. Pero también leyendo políticamente, Carlos, el Congreso en este momento está golpeado, está de alguna manera deslegitimado en relación a la opinión pública, ¿no? Porque queda claro que no quería una vacancia, se dio una vacancia y ese ha sido el resultado de todo lo que ha pasado después, ¿no? Así es, ¿no? Y yo creo que en este contexto, para ellos sería suicida, ya no es responsable, suicida como Congreso, generar condiciones para que la gente salga de nuevo a las calles, no darle confianza al gobierno. Va a emerger de la protesta ciudadana contra el gobierno de Merino. Entonces, yo creo que debe ir esta semana, ojalá, plantear los temas concretos, concisos, de ejes, y en cada ministerio las cosas esto puede hacer y esto no esperen que se haga, corresponde al siguiente gobierno. Carlos, ¿y de qué manera se puede reconstruir, si es que cabe el término, esta relación entre Congreso y Ejecutivo, tan venida menos en los últimos meses? A ver, yo soy un poco pesimista de que el Congreso actual haya aprendido la lección. Quisiera verlo en hechos concretos, pero me parece que digamos, gallina que come huevo aunque le quemen el pico, es un poco duro decirlo, pero creo que este Congreso tiene determinadas características que en lo esencial no van a cambiar, y me da la impresión que si por pragmatismo han hecho una serie de cosas, pueden hacer también otras por pragmatismo, pero que la esencia de las preocupaciones que hemos tenido, es decir, una protección el autonomismo, por ejemplo, el señor Acuña, Humberto Acuña, sigue ahí en el ayer ha pedido perdón, pero que dice que él no estaba de acuerdo, pero su bancada votó en contra, en fin. Bueno, pero digamos, el hecho práctico es que el señor Acuña sigue ahí, que demoraron meses en procesar lo del señor Alarcón y la Comisión de Ética, ¿no? Y la Comisión de Ética es quizás hasta más encubridora que la anterior. Entonces no quiero tampoco dramatizar, pero no soy demasiado optimista de que este Congreso y el Ejecutivo se reconcilien, y menos todavía de que este Congreso y el actual y la calle, la ciudadanía se sientan muy bien con el Congreso en los próximos meses. Creo que tampoco es tan importante ya. Es importante, pero no tan importante. Lo más importante hoy es que los ciudadanos votemos bien y tratemos de elegir un nuevo Congreso más adecuado, aun cuando las reglas que se mantienen no son las más adecuadas, pero hagamos un esfuerzo, creo, los ciudadanos, después de tantas lecciones que tenemos que aprender. No soy demasiado optimista, así como sí pienso que la policía puede, en los 8 meses que vienen, restablecer
bastante de la confianza perdida y quizás hasta mejorar su situación. Creo que Vargas es una persona que tiene la doble condición de querer mucho a la policía, conocer mucho a la policía y por otro lado ser una persona escrupulosamente honesta y respetuosa de los derechos humanos. Creo que esa combinación lo puede ayudar. Sí. Si quiero, antes de que vence el tiempo, volver a comprender, tratar de comprender su punto de vista sobre la situación política en general, porque un artículo suyo del miércoles pasado sostiene que los 105 vacadores se rindieron incondicionalmente. ¿Usted refiere esa rendición incondicional a la batalla por la presidencia de la República o cree que es una rendición que va más allá? A ver, no, yo me refiero a que los vacadores se autoexcluyeron de la posibilidad de seguir gobernando el Congreso, que pese a ser la abrumadora mayoría del Congreso. Y yo, si eso no es una rendición incondicional, ¿qué lo es? Ojo, rendición incondicional... Un repliegue táctico, puede ser un repliegue táctico, ¿eh? Rendición incondicional es una palabra... Alemania se rindió incondicionalmente en la Primera Guerra Mundial y 20 años después estaba en la Segunda. No fue un repliegue táctico. Yo creo que este Congreso en ese momento estaba rendido, pero que ahí van a comenzar a emerger las cosas que hay usualmente, quizás con menos fuerza que antes, pero creo que van a emerger. A eso me estaba refiriendo con la rendición incondicional. O sea, todos los únicos pocos que podían decidir el futuro del Congreso y decidir estar en el futuro del Congreso y de gobierno eran los que votaron contra lo que la mayoría pues tuvieron que rendirse incondicionalmente, ¿no? Varios han pedido perdón, yo la verdad no les creo mucho, pero a eso me refería, señor Carvalho. Ahora puede ser un grito de sobrevivencia, porque en realidad los que pidan perdón después de haber generado la situación con la que han generado dentro del Congreso, hablamos de APP, hablamos de AP, y de quienes pensaban que podrían ser partidos centristas en una situación de equilibrio, finalmente pueden pagar la factura y muy cara en la campaña electoral, ¿no? Exacto, yo creo que eso de alguna manera está ocurriendo en esos pedidos de perdón. La más llamativa, la señora Acuña, que prácticamente plantea que él es absolutamente ajeno a las decisiones de su bancada en un tema tan importante. Ahí sí me surge otra preocupación. Si el señor Acuña no tiene capacidad de influir en su bancada de manera decisiva cuando sí lo quería hacer, caramba, está en un problema, ¿no? Porque se suponía que era el partido más estructurado y el que podía tomar decisiones de fondo. Ahora, porque el tiempo nos gana, en una respuesta corta le pediría al señor Basombrío, se ha comenzado a debatir o poner en la agenda de discusión el tema de un cambio de constitución. El señor Sagasti ha dicho que es inoportuno y hay evidentemente quienes tratan también de llevar agua para su molino en una circunstancia como esta. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Digamos yo, a ver, en general yo no voy un poco más allá que el presidente Vizcarra. Me parece que la idea de refundar el país y una nueva constitución es peligrosísima y dañina para el país. Que hay que cambiar cosas en la Constitución, por supuesto que hay que cambiarlas, pero eso hay mecanismos muy claros para hacerlo, que además se han hecho ya muchísimos cambios, y si en el próximo Congreso hay consensos en determinados temas para cambiar la Constitución, cambiar artículos de la Constitución, que se haga. Pero entrar a un periodo constituyente en el cual todo se discute de nuevo en el país, para refundar el país, me parece que son por lo menos 2 años más perdidos para el país, luego de los 5 años tan difíciles. Y nadie garantiza que salga algo mejor. Y yo me atrevería a ir un poquito más allá, pero creo que saldría algo peor, porque fíjense ustedes que hay un alto riesgo de que con las mismas reglas, el mismo tipo de partidos, etcétera, esa sea la constituyente que tengamos, ¿no? Entonces, esa idea de que los problemas en el Perú se solucionan con una ley del Congreso, ya acaba con los problemas económicos, etcétera, etcétera, es peligrosísima porque es profundamente equivocada y es profundamente contraproducente, ¿no? Muy bien, le agradecemos como siempre su buena disposición. Carlos Basombrío, exministro del Interior, estuvo con nosotros. Vamos al gran resumen y regresamos. Buenos días.